Buenos días. Hoy vamos a continuar con nuestras clases de biología celular y molecular y hoy día vamos a hablar de una de las partes que tiene la célula, que es considerada como el centro de la función prácticamente de la célula, ¿no? Desde ahí se comanda toda la función celular. Vamos a hablar del núcleo. Cuando nosotros recordemos cómo es que nosotros separamos a los organismos vivos en procariotas y eucariotas, justamente la gran diferencia entre ellos es que los procariotas no tienen un núcleo verdadero, mientras que los eucariotas tienen un núcleo verdadero. Entonces, ¿y cuál es la diferencia? Si bien, ¿por qué hablamos del núcleo verdadero y del núcleo no verdadero? Ambos tienen material genético, todos tienen sus moléculas de DNA, donde se guarda la información genética. Pero la diferencia es que en los eucariotas ese material genético está separado del resto del material citoplasmático por una envoltura, que le llamamos la envoltura nuclear, y eso da lugar a la presencia del núcleo, como ustedes pueden observar acá. Si nosotros miramos, vamos a poner el puntero. Si nosotros miramos esta célula, que es aquí prácticamente es una zona de la célula donde podemos ver el núcleo. Este es el núcleo con su doble envoltura, ¿no es cierto? Con su doble envoltura. Mientras que estas células que están acá, que son bacterias, el material nuclear es esta estructura que ustedes ven en esta zona, y aquí justamente, ¿no? Y que le llamamos nucleoide. ¿Nucleoide por qué? Porque no es un núcleo verdadero. Y el núcleo verdadero, ¿no es cierto?, es porque justamente aquí hay una envoltura que lo separa del resto del material citoplasmático, mientras que aquí no lo hay. Entonces, esa es la principal característica que hace diferente a una célula procariota de una célula eucariota. Ahora bien, si hablamos de los núcleos en las células eucariotas, vamos a ver que ellas tienen diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta imagen estamos viendo un frotis sanguíneo donde vemos células, ¿no? Como son los eritrocitos, que son las únicas células maduras que tenemos en el organismo que no presentan núcleo, son células anucleadas. Pero no es que ellos nunca hayan tenido núcleo, claro que sí, porque recuerden que la célula, ¿no es cierto?, tiene que sintetizar una serie de proteínas y que la única forma de hacerlo es gracias al material genético. Y eso lo hacen cuando ellas están en la médula espinal, en la médula ósea, ¿sí? Justamente para poder sintetizar toda la hemoglobina que ellas transportan. Cuando ya dejan de sintetizar esta hemoglobina, prácticamente el material nuclear no es necesario para seguir con la vida de estas células, que es bastante corta. Entonces, ellas eliminan el núcleo, ¿no es cierto?, para ocupar el mayor espacio a la proteína que justamente le va a dar la función principal a estas células. Mientras que las otras células, como son los glóbulos blancos, miren ustedes, van a tener núcleos de diferentes formas. Algunos núcleos redondos u ovalados, como ustedes ven acá, otros arriñonados, ¿no es cierto?, y otros lobulados. Es decir, que se puede contrañir, ¿no?, hacer constricciones el material nuclear, formando como una especie de puentes que unen los lóbulos, y pueden ser bilobulados, trilobulados, hasta pentalobulados en el caso de los neutrófilos. ¿Ok? En otros casos, ¿no es cierto?, la posición del núcleo puede ser central o la posición del núcleo puede ser paracentral, es decir, que no está exactamente en el núcleo, en el centro de la célula. ¿Ok? Entonces va a depender del tipo de célula que nosotros estemos hablando. La mayor parte de las células son uninucleadas, ¿no? La mayor parte de las células son uninucleadas, pero en algunos casos algunas células se unen con otras, ¿no es cierto? O algunas, como el caso de los megacariocitos, pueden inclusive tener mitosis que no son completas, ¿no es cierto? Y pueden dar la impresión que tienen muchos núcleos dentro de ellas, pero sin embargo, ¿no es cierto?, en el caso de los megacariocitos son
núcleos o es un núcleo que prácticamente no ha terminado de dividirse, ¿no es cierto? No ha sufrido la cariocinesis completa. Pero en este caso, por ejemplo, acá tenemos un macrófago, aquí tenemos un tejido conectivo donde hay un proceso inflamatorio y por lo tanto vemos una abundancia de estas células que son los macrófagos. Estos núcleos claritos que ven ustedes acá con un nucleolo, ¿no es cierto?, corresponde a los macrófagos. Pero cuando un macrófago solo no se siente capaz de poder eliminar al antígeno, entonces se juntan con otros macrófagos y van a formar células multinucleadas, como es el caso de esta célula. Entonces hay células gigantes que pueden tener muchos núcleos, ¿no es cierto? O el osteoclasto, por ejemplo, también es una célula que está compuesta por muchos macrófagos que se han juntado para poder cumplir su función de manera más eficiente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la mayor parte de las células, ¿no es cierto?, tienen un solo núcleo y ese núcleo puede ser un núcleo central o un núcleo paracentral. La forma es variada, va a depender inclusive del tipo de célula, ¿no es cierto? E incluso la forma, cómo está dispersa la cromatina o cómo está dispuesta la cromatina, esto que ustedes ven acá, la heterocromatina y la eucromatina, va a depender del tipo de célula. Ahora, casi en todos los núcleos vamos a encontrar un gran nucleolo o a veces muchos nucleolos dependiendo de la síntesis proteica que esté realizando estas células. ¿Okay? Entonces, eso es con respecto a las generalidades. Así vemos a nuestra célula con núcleo. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ahora vamos a empezar a hablar de este núcleo, de cómo está estructurado el núcleo. Si nosotros miramos aquí, esa es la fotografía, el microscopio electrónico de transmisión del núcleo, ¿no es cierto? ¿Okay? La doble membrana, que aquí justamente está esquematizada en ese esquema, la doble membrana, la membrana interna, la membrana externa. La membrana externa se reconoce porque es una continuación del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, la membrana externa también tendrá ribosomas, como ustedes pueden observarlo en esta parte que estoy mostrando. ¿Okay? Esta doble membrana está interrumpida por estos poros que se llaman los poros nucleares o los complejos de los poros nucleares. ¿Okay? Entonces, ¿qué más vemos? Vemos el nucleoplasma, ¿no?, donde vamos a encontrar la cromatina. La eucromatina, esta que está más suelta en la parte central, la heterocromatina, la más condensada en la parte prácticamente pegada a la envoltura interna del núcleo, como ustedes pueden observar acá, y la presencia del nucleolo. ¿Okay? Entonces el nucleolo, aquí también es el nucleolo. Luego hablaremos de los detalles de estas estructuras. Entonces tenemos la envoltura nuclear. Esta envoltura nuclear tiene una membrana externa y una membrana interna. ¿Okay? Tenemos la cromatina, tenemos el nucleolo, tenemos el nucleoplasma y la matriz nuclear, ¿no es cierto? Todo lo que está dentro es la matriz nuclear, porque recordemos que por fuera del núcleo el citoplasma es la matriz citoplasmática y lo que está por fuera de la célula, por fuera de la envoltura citoplasmática, vamos a tener la matriz extracelular. Entonces, esas son las partes, ¿no es cierto?, que hemos ido estudiando a lo largo de nuestras clases de biología celular. Veamos ahora la estructura del núcleo, ¿no es cierto? O sea, ¿cuál es la estructura de este núcleo interfásico? Porque la interfase es el periodo más largo, ¿no?, en el ciclo de vida de la célula, ¿no? Antes de la división celular tiene un ciclo, un periodo muy largo que se denomina interfase, que puede estar dividido en subfases, que luego lo veremos. Pero durante la interfase, ¿no es cierto?, vemos al núcleo con una doble membrana nuclear. ¿Okay? Esta doble membrana tiene una membrana externa, que es esta que ustedes ven acá, que puede medir entre 7 o 8 nanómetros y que normalmente, ¿no es cierto?, está tapizada, como ustedes pueden ver acá, con ribosomas y que se continúa con las cisternas del retículo endoplasmático rugoso, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahora, la membrana interna está separada de la membrana externa por un espacio intermembrana. Este espacio intermembrana mide aproximadamente de 10 a 50 nanómetros. Por eso es que en algunas células se puede ver la separación bastante amplia y en algunas casi ni siquiera se observa
Lógico que esta estructura solamente la podemos ver a nivel del microscopio electrónico de transmisión, porque en el microscopio de luz definitivamente solamente vemos la separación entre el núcleo y el citoplasma. ¿Okay? Entonces acá hay un lumen, hay un espacio. La membrana interna, ¿okay? Como ven ustedes acá, se van a unir a una red de filamentos que se conoce como la lámina nuclear. La lámina nuclear, recuerden ustedes cuando hemos hablado de filamentos intermedios, ¿no es cierto?, está formada por lamininas. Luego hablaremos en detalle de esta lámina nuclear. Fíjense cómo la membrana interna está prácticamente anclada, integrada a los filamentos que forman justamente esta lámina nuclear. Y en algunos puntos, la membrana externa con la membrana interna se fusionan, como podemos observar acá, ¿sí?, para dar un espacio a un complejo proteico, ¿no?, que se llaman carioferinas en realidad, y esto son justamente la estructura que conforma lo que se llama el complejo del poro, ¿ok?, por donde pasarán moléculas, ¿no?, en los dos sentidos. Algunas serán importadas y otras serán exportadas. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene la envoltura nuclear? ¿Por qué la naturaleza ha permitido que aparezca la envoltura nuclear en las células, ¿no es cierto?, haciendo la gran diferencia entre células procariotas y células eucariotas? En primer lugar, porque va a garantizar la estabilidad genética. Entonces, el material nuclear, en este caso el genoma de la célula, va a estar en un compartimento que la va a preservar, ¿no es cierto?, de cualquier injuria que podría sufrir estando sin esta protección. Entonces, el ADN, ¿no es cierto?, nunca va a salir del núcleo. El ADN solamente va a estar confinado al núcleo, ¿ok? Segundo, el hecho de que haya una envoltura nuclear, como ustedes están observando acá, ¿no es cierto?, va a permitir que haya una regulación de la expresión genética. Entonces, los factores de transcripción, ¿no es cierto?, ¿ok?, van a actuar solamente dentro del núcleo, ¿ok?, que son justamente esas moléculas que van a permitir que se exprese el genoma, que se expresen los genes, ¿ok?, y aunque esos factores de transcripción se sintetizan en el citoplasma, acá en el citoplasma, ¿ok?, entrarán por los poros nucleares porque justamente deben accionar dentro del núcleo, ¿ok? Entonces van a ser transportados a través de los poros nucleares. Entonces la expresión génica va a poder ser regulada de forma más eficiente. Luego, otra de las funciones de esta envoltura nuclear va a ser que se separa la transcripción de la traducción. ¿Qué cosa es la transcripción? La transcripción es el proceso por el cual los genes, ¿no es cierto?, van a ser transcritos, ¿no?, a una molécula de RNA. RNA mensajero, ¿no es cierto?, que será la única molécula que salga justamente del núcleo hacia el citoplasma, donde se va a llevar a cabo la síntesis proteica, que es justamente la traducción, ¿ok? Entonces se separa por esta envoltura nuclear, ¿no es cierto?, este proceso de transcripción, DNA, RNA, ¿no es cierto?, y el proceso de síntesis proteica. Ahora, el hecho de que justamente también haya una envoltura nuclear permite que el RNA mensajero recién formado, que va a presentar exones e intrones, pueda madurar. Entonces, si no hubiese una envoltura nuclear, posiblemente este RNA mensajero inmaduro, ¿no?, podría ser transcrito, mejor dicho, utilizado para la síntesis proteica, cosa que sería pues algo totalmente peligroso. Entonces el RNA mensajero tiene que madurar y eso justamente lo hace dentro del núcleo, ¿no? Va a perder justamente los exones, ¿ok?, lo que se llama el proceso de splicing, ¿ok?, y eso va a suceder justamente aquí, dentro, encerrado por esta envoltura nuclear, ¿ok? Entonces,
esa primera molécula de RNA mensajero se le va a llamar justamente el transcrito primario. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos una idea de por qué la envoltura nuclear y cómo es la envoltura nuclear. Sabemos su función y sabemos cómo es esta envoltura nuclear. Definitivamente, si pensamos en membrana, ¿no es cierto? No lo hemos dicho aquí, pero ustedes lo tienen muy claro. Está formado por fosfolípidos o lípidos de membrana, ¿no es cierto? Pueden ser los diferentes lípidos que hemos visto en las clases anteriores, ¿no es cierto? Y además, ¿no?, por proteínas. Entonces, esas proteínas pueden ser las proteínas integrales de membrana o pueden ser proteínas periféricas. Ahora vamos a hablar de la otra estructura, de esa estructura que está soportando prácticamente a la envoltura nuclear, que le va a dar esa forma que tiene el núcleo, ¿no?, o que le va a permitir una estructura bastante estable. Esa es justamente esta estructura que ven acá, que se ve como una especie de una tela, una red, ¿no es cierto?, que se ve con una técnica especial al microscopio electrónico de transmisión, ¿ok?, que se llama la lámina nuclear. Esa lámina nuclear, que mide aproximadamente entre 30 a 100 nanómetros de espesor, va a depender mucho del tipo de célula, está formada por 3 polipéptidos principales, la lámina A, la lámina B y la lámina C. Estas, cada una de ellas tienen pesos moleculares variables, son en realidad pequeñas, 74, 72 y 62 kilodalton. Ese es el peso molecular que tienen justamente esas lamininas que forman la lámina nuclear. Y como todo filamento intermedio, se ensambla de la misma manera. Se sintetiza primero un monómero que tiene una cabeza, que tiene una cola, luego ella se dimeriza, como pueden ustedes observar acá, ¿no es cierto? Y luego estos dímeros van a formar ese filamento, se va a acomodar otros dímeros cerca de ella para formar los famosos tetrámeros, que es la unidad básica de estos filamentos intermedios. Entonces, ¿cuál es la función principal de esta lámina nuclear? Darle soporte al núcleo, ¿no es cierto? Va a darle esa forma, ¿no es cierto?, y soporte al núcleo. Y por supuesto tendrá también otras funciones que las vamos a ver dentro de un momento. Aquí miren ustedes, aquí está la membrana externa, la membrana interna, pero fíjense ustedes cómo esta estructura que ustedes ven acá, que es justamente el material genético, estas son las hebras de cromatina, estas son las hebras de cromatina, están unidas a la envoltura nuclear gracias a estas moléculas que forman parte de la lámina nuclear. Acá tenemos las lamininas, ¿no es cierto? La lámina A, B, C, que ayudada de otras proteínas van a estar pegadas a la membrana del núcleo. Pero a su vez, ¿no es cierto?, vamos a ver que también hay proteínas que conectan el núcleo con el citoesqueleto. O sea, esa lámina nuclear va a estar sostenida o va a estar conectada, ¿no es cierto?, a través de proteínas que tiene el núcleo, ¿no es cierto?, con las proteínas del citoesqueleto. ¿Okay? Entonces, por eso es que ellas van a permitir que el núcleo tenga una determinada posición dentro de la célula. ¿Okay? Entonces, una alteración, una mutación de estas lamininas, ¿no es cierto?, va a provocar que cambie la conformación del núcleo, como ustedes están observando acá. Y eso se puede ver en una patología, que seguro ustedes la deben haber escuchado, que se llama la progeria, ¿no?, que normalmente ataca o se expresa de forma alterada, ¿no es cierto?, en la mayor parte de los tejidos conectivos de las personas que tienen esta mutación, ¿no?, y envejecen muy rápidamente, ¿no? Entonces, eso se llama la progeria, un problema de lamininas. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las funciones de esta lámina nuclear? Como ven, determina el tamaño del núcleo. ¿Ok? Determina el tamaño del núcleo. Va a mantener la forma del núcleo. Va a mantener la posición del núcleo. Fíjense aquí, como que si fuese una red, ¿no? Si ustedes lo ven acá, ¿no? Ven como que si fuese una red debajo de la envoltura nuclear. ¿Ok? Entonces le va a dar esa integridad mecánica al núcleo, proporciona un apoyo estructural a la periferia, o sea, a toda la envoltura nuclear, ¿no es cierto?, así como del espacio entre
el poro nuclear, ¿no es cierto?, y el espacio intermembrana. ¿Okay? Entonces va a garantizar definitivamente la forma, ¿no es cierto?, de la envoltura nuclear propiamente. Actúa como sitios de anclaje, ya les he dicho, para la cromatina, ¿no es cierto? La cromatina, estas hebras que ustedes ven acá, se ancla con proteínas integrales, ¿no?, hacia la envoltura nuclear, hasta la lámina nuclear, y de la lámina nuclear a la envoltura nuclear. Y como les dije también, ¿no es cierto?, ¿ok?, aquí van a haber proteínas que se conectan con las proteínas del citoesqueleto. Entonces, estas hebras de cromatina normalmente se unen a esta lámina nuclear a través de las histonas, principalmente la histona 2A y la histona 2B. ¿Sí? Luego, esta organización laminar normal va a ser muy importante para la replicación del DNA. Recordemos que el proceso de replicación se lleva a cabo dentro del DNA, ¿no es cierto?, dentro del núcleo, perdón, en el periodo S, ¿no?, de la interfase, ¿ok?, para garantizar el número adecuado de cromosomas para que se lleve a cabo la división celular, ya sea mitótica, mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula. Entonces, no olvidemos que también está jugando un papel muy especial en la regulación de la expresión genética, ¿ok? Porque el DNA, ¿no es cierto?, la cromatina en ese caso, está unida justamente a esta lámina nuclear. Y por último, las láminas tienen un papel fundamental durante la reorganización del núcleo. Recordemos nosotros que durante la división celular en la profase desaparece, dice que desaparece la envoltura nuclear. No es que desaparezca, sino que se reorganiza en forma de vesículas y va prácticamente a dejar libre el material cromosómico. ¿Ok? Y en el momento de la telofase, ¿no es cierto?, cuando se vuelve a rearmar el núcleo, ¿no?, esta laminina también tiene una función en este proceso. Eso lo veremos dentro de un momento. ¿Ok? Y justamente acá, miren ustedes, se supone que la célula empieza con una envoltura nuclear como esta, ¿no?, en el proceso, en la interfase, ¿no es cierto? ¿Ok? Debajo de ella está la lámina nuclear, que ya hemos dicho que está formada por la laminina A, B y C, las subunidades A, B y C, ¿no es cierto? Y ahí está el material genético y los poros nucleares, que prácticamente, ¿no es cierto?, es la estructura completa del núcleo. Entonces, así empieza el núcleo en la interfase, ¿ok? Pero cuando llega a la división celular, después que se ha replicado en el periodo S el material nuclear, ¿no es cierto?, llegamos a la profase, ¿ok? Y al final de la profase, cuando ya los cromosomas están condensados prácticamente, la envoltura nuclear desaparece. Pero no es que desaparezca, sino más bien lo que sucede acá, ¿no es cierto?, se va a fosforilar las lamininas. Y el hecho de que se fosforilen las lamininas va a permitir que se desorganice la red que está formando debajo de esta envoltura nuclear, ¿ok? Y eso va a desarmar el núcleo y se van a formar pequeñas vesículas como las que ustedes están observando acá, ¿ok? Entonces, esas pequeñas vesículas, ¿no es cierto?, van a tener un poco de material nuclear en su interior, ¿ok?, del nucleoplasma principalmente, ¿ok? Y vamos a encontrar que las láminas de tipo B permanecen unidas a esta vesícula. Estas rayitas que ustedes ven acá es la laminina o la lámina de tipo B, mientras que la A y la C están sueltas, están liberadas en forma de dímeros libres, ¿no?, en el material que vamos a ver en el momento de la división celular. ¿Ok? Entonces, esto es lo que sucede al final de la profase, cuando decimos que desaparece la envoltura nuclear. ¿Ven ustedes acá? Aquí están las lamininas fosforiladas y los cromosomas ahora van a estar libres, ¿no?, en toda la estructura celular para llevar a cabo la división celular. Eso lo veremos después. Pero aquí lo que me interesa es justamente el papel de la lámina nuclear en el momento de la profase. Pero ¿qué pasa cuando se tiene que rearmar el núcleo? Que sucede justamente en la telofase.
¿no es cierto? Telofase, estamos hablando ya de la condensación de los cromosomas y la formación nuevamente de la envoltura nuclear. En este caso, si se depolimerizó al fosforilarse, ahora se va a desfosforilar, ¿no es cierto?, estas lamininas para que se reorganicen nuevamente la envoltura nuclear y nuevamente tengamos el núcleo, ¿no es cierto?, o la envoltura nuclear del núcleo de las dos células hijas. Y veamos cómo es este proceso. Miren ustedes, aquí tenemos las vesículas que se han formado después de la fosforilación de las lamininas. Los cromosomas van a estar libres para poder hacer el proceso de la división celular, unidas al isocromático, todo lo que ustedes vamos a aprender después, cómo se lleva a cabo la mitosis. Pero cuando va a empezar mejor ya está terminando la división celular en la telofase, ¿no es cierto?, los cromosomas se condensan nuevamente. Miren, los cromosomas se condensan. Entonces, mejor dicho, no se condensan, sino se descondensan, ¿no? Se van a comenzar a descondensar. Y alrededor de estos cromosomas que se están empezando a descondensar, van a pegarse estas vesículas, ¿no es cierto?, que habíamos formado o se había formado en el momento del momento que se había desarmado la envoltura nuclear. Entonces, comienzan a rodearla y forman envolturas completas, ¿no? Se fusionan esas vesículas y van a comenzar a formar envolturas completas alrededor del material nuclear, en este caso de la cromatina, mientras ella se va descondensando. Luego, estas membranas definitivamente se van a fusionar, como todas las membranas que hemos visto que tienen esa capacidad de fusionarse, se fusionarán, las hebras de cromatina seguirán prácticamente descondensándose y toda esta envoltura formará una única envoltura que volverá a ser la envoltura nuclear. ¿Okay? Entonces, es de esta manera como se reorganiza nuevamente la envoltura nuclear de las células hijas durante la división celular. Entonces, para que se desaparezca o se desarme la envoltura nuclear, las lamininas se fosforilan. Y para que se rearme, ¿no es cierto?, nuevamente la envoltura nuclear, ¿no es cierto?, vamos a tener que esas lamininas se van justamente a defosforilar. ¿Ok? Aquí es un esquema muy parecido, ¿no es cierto?, más que aquí, además de las lamininas, ¿no es cierto?, van a aparecer algunas proteínas que son de unión para las lamininas y la envoltura nuclear, como es esta de acá, la LBR que une a la laminina B, la LEM, ¿no es cierto?, que es justamente una proteína de envoltura nuclear, ¿no?, que también va a permitir, ¿no es cierto?, que se termine de rearmar justamente esta envoltura alrededor del material cromosómico primero, ¿no?, y luego estas se van a ir uniendo unas con otras para finalmente formar la envoltura completa del núcleo. ¿Ok? Entonces, de esa manera se recupera la envoltura nuclear. Bien, la otra estructura que tenemos que conocer en el núcleo son los poros nucleares. Esta fotografía de gran ampliación al microscopio electrónico de transmisión nos muestra una célula con una doble membrana nuclear, esta es la envoltura nuclear, la membrana interna, la membrana externa, la heterocromatina, la eocromatina, y este es el complejo del poro nuclear. ¿Ok? Entonces, se han hecho experimentos, ¿no es cierto?, donde se han marcado cierto tipo de moléculas y se han visto cómo estas moléculas pasan a través de este poro nuclear. ¿Okay? Ahora, en una freesetting, en una réplica de criofractura, ¿no?, aquí podemos ver, aquí este es el material citoplasmático, esta es la parte interna, como que si estamos mirando por dentro, ¿no es cierto?, el núcleo, ¿no es cierto?, y todos estos puntitos que ven ustedes acá son los complejos del poro nuclear, que a mayor aumento se puede ver acá como una figura que tiene más o menos una simetría, ¿no?, octomérica, ¿no?, aquí, miren. Esto, como les digo, es una técnica especial que se llama criograbado. Y aquí
la fotografía a gran aumento, ¿no es cierto?, de todo el núcleo, que es el núcleo, ¿no es cierto?, la envoltura nuclear que se ve muy separada, la membrana interna, la membrana externa, y aquí la presencia de los poros nucleares. ¿Okay? Entonces, como es un complejo proteico, se llama así, complejo del poro nuclear. ¿Okay? Muy bien. ¿Cómo es la estructura de este complejo del poro nuclear? Está formado primero por dos anillos. Aquí lo de verde, lo que ven de color verde, es la envoltura nuclear, ¿no? Es decir, la membrana externa, la membrana interna, y aquí los puntos de unión para dar justamente cabida a este complejo del poro nuclear. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿no?, el anillo citoplasmático, ¿no?, que es uno de esos dos anillos, y este otro anillo, ¿no es cierto?, que es el anillo nuclear. Ambos miden 120 nanómetros de diámetro aproximadamente, ¿ok? Y estos dos anillos van a delimitar este poro o este orificio central que mide aproximadamente 30 nanómetros de diámetro, ¿ok? Entonces, todo este complejo de proteínas que están en el centro, ¿ok? Esto es lo que se llama el transportador central, ¿ok?, que va a estar unido por estos filamentos, que son 8 brazos radiales. Acá, como es la mitad, se ven solamente 4, ¿ok? 8 brazos radiales, ¿no es cierto?, que se van a introducir justamente a este orificio central, que ustedes ven acá. Y lo más importante de este orificio central es que aquí vamos a encontrar unas nucleoporinas, ¿sí? Unas nucleoporinas que forman como una especie de una malla, que es una malla hidrofóbica. ¿Por qué es hidrofóbica? Porque justamente va a estar formado por dos tipos de aminoácidos, ¿no es cierto?, que le van a dar esa característica, justamente es la fenilalanina y la glicina. Entonces, estos forman como una malla hidrofóbica y eso permite que justamente, ¿no es cierto?, las moléculas puedan pasar sin quedarse atrapadas en este poro, ¿ok? Recuerden que por aquí solamente van a pasar, ¿no es cierto?, algunas moléculas que pueden pasar fácilmente y otras que tienen que ser justamente utilizando transportadores, ¿ok? Entonces, la difusión de grandes macromoléculas mayores de 40.000 daltons se va a dar justamente, ¿no es cierto?, por estos poros llamados poros nucleares. Además, en la parte interna, ¿no es cierto?, además de tener estos brazos internos, ¿okay?, que forman como una especie de canastilla, vamos a encontrar un tercer anillo, que este es menor diámetro que los anteriores, ¿ok?, y va a organizar a estos filamentos, ¿no es cierto?, que son los filamentos nucleares que forman como una canastilla nuclear, ¿ok?, y ella va a estar relacionada justamente con la matriz, ¿no es cierto?, nuclear y el núcleo esqueleto. ¿Cuál es el núcleo esqueleto? La lámina nuclear, recuerdan, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces sería la estructura de este poro nuclear. Bien, ¿y cuál es la función de este poro nuclear? A través de ella van a pasar moléculas. Algunas van a pasar solamente por difusión pasiva, no necesitan, ¿no es cierto?, están a favor del gradiente, pasan, o sea, no pueden atravesar fácilmente por la envoltura nuclear, pero utilizan los poros para pasar en ambos sentidos, ¿ok? Son generalmente moléculas de pequeño tamaño, ¿no es cierto? Pero cuando ya se trata de moléculas de mayor tamaño, como son las proteínas, ¿no es cierto?, o los complejos proteicos, necesitamos de transportadores, ¿ok? Entonces, ese transportador va a reconocer a las proteínas que van a pasar a través del poro, pero para que puedan pasar a través del poro, ya sea en el sentido de material citoplasmático al núcleo o al revés, del núcleo al material citoplasmático, deben tener una secuencia llamada señal de localización nuclear. Señal de localización nuclear. ¿Ok? ¿Cuál es la característica de esa señal de localización nuclear? Que va a estar formado, ¿no es cierto?, por unos aminoácidos, principalmente lisina y arginina. Miren, lisina y arginina, ¿sí? Entonces, las proteínas que se mueven desde el citoplasma al núcleo
como son las histonas, por ejemplo, la ADN polimerasa, la RNA polimerasa, los factores de transcripción, los factores de splicing, necesariamente tendrán esta secuencia llamada señal de localización nuclear para que puedan entrar al núcleo, porque recuerden que ellas se sintetizan en el citoplasma, ¿no es cierto? ¿Ok? Porque la síntesis proteica solamente es en el citoplasma, ¿ok? Y nunca es en el núcleo, ¿ok? Entonces esas proteínas tienen que ser importadas, ¿no es cierto?, hacia el núcleo, y para eso necesitan de esa secuencia. Entonces, en muchos casos la secuencia puede ser una secuencia continua, como en este caso, por ejemplo, esta es la proteína del antígeno T del virus del simio SV40, ¿ok? O en algunos casos puede estar bipartida, aquí lisina arginina, ¿no? Aquí hay otros aminoácidos y acá hay lisina, 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 miren, aquí. Y esto, por ejemplo, las nucleoplasminas tienen esta secuencia señal, ¿ok? Entonces, para poder entrar o para poder salir del núcleo, tienen que tener una secuencia señal que les permita ser reconocida y poder ser transportada en el sentido correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se importan las proteínas a través de este poro nuclear. Primero, miren ustedes aquí. Quiero aumentar la magnificación de esta zona para que se pueda ver mejor. Aquí. Miren aquí. Aquí tenemos la proteína que va a ser importada. Acá. Miren. ¿Ok? Aquí con su secuencia señal. ¿Sí? La secuencia de señalamiento nuclear que está aquí. Ella tiene que ser reconocida por esta proteína que se llama importina. Importina, que es una carioferina. ¿Ok? Esta importina a su vez está unida, debe estar unida a una proteína llamada RAN-GDP. O sea, es solamente difosforilada, GDP. Esta es la que va a determinar que la proteína que está aquí va a entrar al núcleo. Entonces, miren ustedes cómo se forma el complejo RAN-GDP importina, proteína que se va a importar, y esa es dirigida hacia el poro nuclear. ¿Ven? Ahora, del poro nuclear entra, ¿no es cierto?, al poro nuclear, miren ustedes, atraviesa todos los dos anillos, ¿no?, el poro prácticamente, y llega al nucleoplasma. En el nucleoplasma se va a encontrar con un intercambiador de GDP por GTP, ¿ok? Entonces, al poner GDP y salir el GTP, eso permite que este complejo se desarme. Entonces se deja libre a la proteína que se ha importado, se queda libre el GDP y la importina, ¿no es cierto?, ahora tiene unida un RAN-GTP. Esa presencia de RAN-GTP hace que ella pueda salir del núcleo. Si estuviera unida al GDP no podría salir. En cambio ahora, unida al GTP, puede salir del núcleo. ¿Okay? En ese sale por el poro nuclear, llega al citoplasma celular, ¿no es cierto? Y aquí se va a encontrar justamente con otra molécula, ¿no es cierto? ¿Okay? Que es esta de acá, que es una molécula que va a desfosforilar a esta GTP. ¿Ok? Entonces, este GTP se desfosforila, va a quedar en forma de GDP y está lista nuevamente para importar otra proteína. ¿Ok? Esa se llama RAN-GAP. RAN-GAP. ¿Ok? Entonces, el RAN-GAP, ¿sí?, va a desfosforilar a la RAN-GTP. Una vez que está formándose ya el RAN-GDP, puede unirse, ¿no es cierto?, a una importina y poder entrar al núcleo, nuevamente cargando su material de carga. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a suceder justamente en este tipo de proceso de importación. ¿Ok? Y aquí están los pasos, ¿no? Miren ustedes.
Entonces, en primer lugar, se une la importina RAN-GDP a la proteína cargo, ¿no es cierto?, mediante su secuencia de señalamiento nuclear. Luego ingresa el complejo importina-proteína-núcleo y una vez dentro del núcleo, ¿no?, una RAN-GTP se une, ¿no?, a la importina y así se libera la carga hacia el exterior del núcleo, ¿no? La importina unida a la RAN-GTP ahora es exportada al citoplasma. Eso es lo que va a suceder aquí.